helicóptero ya están bajando. Porque hemos iniciado con estas imágenes y haciendo un recordatorio. Por este último pronunciamiento, la CIDH y ONU, Derechos Humanos, advierten riesgo de impunidad en masacres de Sencata y Sacaba. ¿Esto a raíz de qué? Me preguntará usted. Por la última determinación por parte de las autoridades en justicia en nuestro país. Esta decisión judicial de revertir los casos Sencata y Sacaba, que ha sido censurada por la misma autoridad de justicia de nuestro país. Ella está con nosotros. Sí, la vamos a saludar para que iniciemos esta charla y nos pueda dar su punto de vista. La ministra Jessica Paula Saravia, ministra de Justicia, con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está, Luciana? Muy buenas noches. Un placer poder estar en su programa. ¿Qué opina de esta determinación por parte de la justicia? Bueno, nosotros como Gobierno Nacional, por supuesto, saludamos esta determinación del comunicado que ha sacado tanto la CIDH como la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a aquellas determinaciones que se han emitido por los diferentes tribunales, tanto en el caso de Sencata como en el caso de Sacaba, ¿no? Determinaciones que retrotraen los procesos y que por supuesto han generado una preocupación no solamente nacional. Nosotros ya lo habíamos expuesto hace tiempo atrás, señalando que no podría dejarse en impunidad estos hechos por todo lo que había acontecido, y preocupación que además ratifica la nuestra por parte de estos organismos internacionales que, como veedores, si usted quiere, de afuera, no han quedado preocupados ante no solamente dejar sin efecto el proceso de Sencata, sino también el de Sacaba, y en el caso de Sencata haberse ratificado esta decisión. Si bien nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones, creemos que estos hechos, que además por los cuales hoy se manifiestan esos organismos internacionales, no pueden quedar en impunidad y tienen que darle la garantía de una justicia pronta, eficaz y oportuna a las víctimas de estas dos masacres. ¿Y por qué cree usted, ministra, que ha habido este cambio en la postura de la justicia en nuestro país? Bueno, nuevamente le repito, nosotros somos muy respetuosos de las decisiones, sin embargo debemos recordar que quienes establecen los procedimientos o las vías son el órgano judicial, no son las partes que presentan estos procesos, ¿no es cierto? Han existido seguramente diferentes y suficientes elementos que han permitido que el Ministerio Público pueda presentar una acusación y que ya desde hace algunos años también se esté tramitando un proceso. Lamentablemente, en el caso de Sencata, que ya ha sido confirmada la resolución, han habido muchas suspensiones de audiencias. Vemos nosotros que lo que hoy le toca hacer a las partes es analizar, después de estas decisiones, las acciones que les faculta la ley. Pero también es importante recordar que las recomendaciones que se han emitido a través del informe de GIEI no son recomendaciones solamente para un órgano, son recomendaciones de Estado. Por lo tanto, creo que es importante que, conforme a lo manifestado en este comunicado, las autoridades puedan analizar todos los antecedentes y los hechos que se han suscitado en 2019. Yo le consulto algo, ministra, le habla Miriam, y es el hecho de que ha pasado muchos años. Desde que se comenzara con estos procesos ha habido realmente mucha retardación de justicia, no ha habido una celeridad de vida, pero ahí el Ministerio de Justicia no pudo haber hecho algo para por lo menos acelerar un poco este proceso y conocerse ya alguna sentencia. Bueno, mira, nosotros somos respetuosos de la independencia de poderes y de las decisiones judiciales, y dentro de un proceso, por supuesto, son las autoridades quienes toman las decisiones. Lo que sí se ha hecho dentro de este proceso a partir de las partes ha sido solicitar, por ejemplo, que se lleven las audiencias, ¿no es cierto?, y accionar en el marco de la normativa todas las posibilidades que tenía. Sin embargo, obviamente, justamente lo que usted dice, estos años han generado la preocupación, porque cuando nosotros hablamos de oportunidad y además en un hecho como este, que tiene que ver con graves vulneraciones y violaciones a los derechos humanos,
¿no es cierto? Existen víctimas, existen familias que han perdido a sus seres queridos, que le preocupa a los organismos internacionales, no solamente a nosotros, cuando además establecen dentro del comunicado que estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Preocupación que, lo decía desde el inicio, nosotros compartimos y que esperamos no se queden estos hechos en impunidad, ya que estas recomendaciones son a todas las entidades del Estado, sea el Estado quien pueda garantizar que no haya con un antecedente nefasto, ¿no es cierto?, sobre lo que ha sucedido en 2019. Ahora, hoy la expresidenta se ha referido también a lo que ha dicho la CIDH y la ONU, y ella ha señalado que todos los casos que le han abierto han sido por instrucción de Evo Morales. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Miriam, creo que es importante que la gente conozca que estos procesos devienen de un informe de expertos internacionales, como se ha denominado o como se denomina el GIEI. Estos expertos independientes han venido a Bolivia, no solamente han recabado la información, sino también han tenido la oportunidad de poderse reunir con las víctimas, escuchar sus testimonios. Todo esto está traducido en el informe, comprende ese informe, y justamente por aquello es que se han emitido 36 recomendaciones al Estado boliviano para que estos hechos que se han considerado como graves vulneraciones a los derechos humanos, no recordemos el decreto 4178, que también se ha considerado dado impunidad a estos hechos, dispone o insta al Estado que se puedan investigar y se pueda determinar no solamente, ¿no es cierto?, los hechos, sino también a los responsables en su accionar de manera directa o indirecta ante estas masacres que no han sido calificadas por instancias nacionales, sino internacionales, y que de igual manera se encuentran reflejadas en el comunicado que hoy ha emitido la CIDH y las Naciones Unidas. Ministra, gracias por este contacto con nosotros. Le agradezco mucho, Luciana, y realmente esperamos que como Estado podamos cumplir con las víctimas y también podamos observar todo aquello que estos organismos internacionales hoy nos hacen notar. Muchísimas gracias y buenas noches. Que le vaya bien. Muchas gracias a la ministra de Justicia por conversar con nosotros. Pero sigamos hablando de este tema. Miriam, está también ya en conexión con nosotros Fabricio Góngora, abogado constitucionalista, para que nos dé el punto de vista que él tiene respecto a este pronunciamiento por parte de la CIDH y todos estos detalles que también ha mencionado la ministra de Justicia, sobre todo haciendo hincapié en que se pretende, o lo que se debería hacer es que no queden estos hechos en la impunidad, ¿no es cierto? Es que han habido muertes. Exactamente. A ver, Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Enseguida vamos a estar con él, por favor. A ver. Mira, si me permites, la ministra de Justicia, y esto se lo voy a trasladar en breve como pregunta también a Fabricio, en pronunciamientos a través de los medios de comunicación, hacía referencia a dos hechos. Julio 2022, el TCP emitió una resolución en la que se instruyó el juicio ordinario contra la exmandataria por el caso Eva. Estoy hablando de Yanine Áñez, ¿cierto? En noviembre 2023, la juez Claudia Castro se apoyó en esa resolución y ratificó el proceso ordinario contra Áñez por el caso Sencata. Claro, en junio ya la juez Castro fue aprehendida, ¿cierto?, por el caso Consorcio. Fabricio ya está con nosotros, seguramente estaba escuchando estos dos puntos a los que hice referencia como parte de los antecedentes de estas determinaciones de la justicia y, claro, reacciones de organismos internacionales. ¿Qué piensas? Bienvenido. Luciana, muy buenas noches. Evidentemente son circunstancias que hay que tomarlas con pinza. Independientemente del clamor político o la situación política de nuestro país, se debe hacer un análisis constitucional y penal y también vinculado a lo que son los derechos humanos. Es importante señalar que el día de hoy se ha emitido un comunicado de prensa de manera conjunta que entre Naciones Unidas, es decir, el apartado regional de derechos de América del Sur, y la CIDH, en la cual de manera muy genérica señalan, ¿no?, para no hacerlo muy extensiva mi participación, que se encuentran preocupados ante las decisiones de la justicia ordinaria boliviana.
No es menor cierto lo que se acaba de señalar, que evidentemente en el caso de Áñez ya existía una sentencia constitucional, hablo de la 719 que va a 2024-S2, que esta ya daba ciertas luces a entrever de que la señora Áñez debía ser procesada por un juicio de responsabilidades. Entonces, ¿por qué viene circulando este comunicado oportunamente hoy 12 de septiembre? Y es lo que ya lo hemos comentado en otra oportunidad en este canal, en este medio, que probablemente, nuevamente digo probablemente, no era la forma adecuada de emitir el comunicado 18 por parte del Tribunal Supremo de Justicia, en la que pedía la revisión de plazos procesales para el señor Camacho, Pumari y Áñez. ¿Por qué digo que probablemente no era la forma adecuada? Porque precisamente inicialmente sugirió, y eso se dio raíz a que haya protestas, ¿no?, en los distintos recintos penitenciarios, pero también dio protestas en cuanto a las víctimas, que a lo que la Comisión Interamericana, a través del grupo de especialistas internacionales, determinó como masacres que habrían sucedido por diversas instituciones vinculadas a derechos humanos, de posibles generar impunidad. Lo cierto es que también lo hemos señalado, la detención preventiva no implica un adelanto de condena o una presunción de una absolución en materia penal. Empero, el Estado hoy en día se encuentra atento a lo que deberá ser vinculante a estos comunicados de prensa, que no son vinculantes. Sin embargo, pueden generar ciertas situaciones jurídicas de aquí en adelante para el país. Ahora, en algo que quizás estamos todos de acuerdo es en el término, y solo he preguntado a la ministra, es en el hecho de que ha habido retardación de justicia. No solamente en estos casos, en muchos otros casos, por el cual tenemos una gran cantidad de detenidos preventivos, ¿no es cierto? Así es, evidentemente. El propio Tribunal Supremo de Justicia emitió posteriormente el comunicado 19 quebrado 2025, en el cual pedía la revisión de plazos procesales de todos los casos, no solamente de 3 ciudadanos, que es lo adecuado. Hemos saludado y hemos felicitado estas posiciones institucionales que sí están al clamor de la realidad boliviana en cuanto a la política penal boliviana. Sin embargo, se tiene que de los más de los 33,000 personas privadas de libertad, más del 60% son de privados de libertad por una detención preventiva. Es algo alarmante y preocupante. Seguramente el Estado tiene que abordar más énfasis en esta situación, que sin duda alguna tiene otras raíces y connotaciones políticas institucionales que podría tener también responsabilidades al Estado. Pero reitero, este comunicado es un llamado de alerta, un llamado de atención para el país, que debe ser analizado de manera interinstitucional. Evidentemente, como país, no estamos obligados a cumplir lo que nos puedan recomendar, pero estas recomendaciones pueden tener otras consecuencias de aquí en adelante. ¿Y a qué crees tú, Fabricio, que se debe esta repentina celeridad en el abordaje de todos estos temas dentro de la justicia? Porque considero que uno de los principios básicos de lo que es en la materia judicial es la celeridad. El debido proceso está vinculado también a este precepto, vinculado a que se pueda resolver de manera pronta y oportuna. Pero manera pronta, oportuna, sin adelantar condena. Es decir, no podemos adelantar criterios y decir son inocentes o son culpables. Eso lo determinan las autoridades jurisdiccionales. Empero todo esto se tiene que dar en su debido proceso. Por eso, por ejemplo, en materia penal tenemos etapas procesales que deben estar conforme a procedimiento y conforme a plazos. Hay una autoridad jurisdiccional llamada a velar el cumplimiento de esos plazos, que son los jueces, quienes tienen que dar cumplimiento tanto en etapa preparatoria, preliminar, previamente, preparatoria de juicio oral y la de fase de recursos. Entonces, que sea también un llamado de atención para toda la sociedad, para toda la comunidad litigante del derecho, para que podamos darle mayor celeridad a todos los casos. Eso significa que los jueces han fallado. En este caso, ¿no es cierto? Por lo que tú estás hablando, han fallado, no han respetado los procesos, el procedimiento, los tiempos y todo aquello para poder dar ya una sentencia en su momento debido. Seguramente lo que se deberá hacer ahora es probablemente en cada uno de estos casos emblemáticos, llamémoslo así, una auditoría jurídica que se puede evidenciar quién y cómo ha dilatado el proceso. Porque de manera preliminar para mí es fácil decir sí, son los jueces, pero lo digo como abogado litigante, muchas veces no solamente es una responsabilidad de estas autoridades judiciales, muchas veces los propios abogados entran la famosa chicanería, algunas ausencias del Ministerio Público, quién vaya a saber las situaciones que hayan dado en este caso. Entonces se tiene que hacer una auditoría jurídica para evidenciar dónde y quién y cómo ha retardado o dilatado este proceso. ¿Será fácil encontrar a los responsables o culpables? La verdad no lo creo. La verdad yo considero que va a ser tardío. Lo que sí es cierto es que
con la anulación de estos casos, disponiendo prácticamente que se vuelva a foja cero y disponiendo que se dé un juicio de responsabilidades, volvemos a foja cero, literal. No olvidemos que hasta la fecha tenemos más de 20 procesos que están en inicios de ejecutarse de juicio de responsabilidades que desde el 2006 no se viene realizando en la Asamblea Legislativa. Entonces veremos qué vaya a pasar con este caso, por ejemplo, en el caso de la señora Áñez y los otros más de 20 procesos que están en una lista de espera. Bueno, gracias, Fabricio. La verdad es que nos quedamos todavía con muchas interrogantes en la cabeza sobre cómo vamos a salir de esto. Ya el hecho de que la CIDH y la ONU estén llamando la atención sobre este proceso ya es algo que no es agradable. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche.